Bienvenidas y bienvenidos. Es el programa número 15 de la segunda temporada de Alcaldes y Gobernadores. En esta ocasión vamos a revisar con usted la estrategia de seguridad que ha presentado Omar García Harfuch. Sin duda, el problema más grave, el problema número 1 de México. Platicaré con Javier Oliva en nuestro estudio, un especialista en combate a la inseguridad. Obviamente, con usted analizaremos lo que está pasando en Chilpancingo. A menos de una semana de haber rendido protesta el primer edil, lo matan, lo decapitan y dejan su cabeza encima de un tordo ahí en el centro de Chilpancingo. ¿Quién es Rubén Rocha? ¿Se acuerda? Este personaje que quedó en medio después de la detención del Mayo Zambada. Hablaremos del terrible crimen organizado que nos trae de cabeza. Será un programa interesante. Quédese con nosotros. Prohibido cambiar. En mayo pasado fui convocado a una comida. El anfitrión, por cierto, nunca llegó, pero saludé a un grupo selecto de colegas conductores de noticias y comentaristas de radio y televisión. Confieso que yo le huyo a estas comidas, reuniones, pero esa vez jalé. Hablamos de las encuestas, debates absurdos y ridículos de la clase política mexicana, y con los alimentos bebimos algo de vino. Les hablé, por cierto, recuerdo, de las bondades de los que se producen entre San Miguel de Allende y Dolores. Presumí los tintos de la Santísima Trinidad. Le pronostiqué a la candidata del PAN que le iría muy mal a su alianza y que perdería gacho Xóchitl Gálvez. Dije que en un descuido hasta la mayoría calificada podría obtener López Obrador. Algunos con sus caras y gestos me dieron el avión, otros hasta miraron al techo. Entre preguntas de mis compañeros periodistas, respuestas del aspirante, le pedí que imaginara cómo sería su relación con el gobierno federal. Luego me respondió que con el resultado que fuera, ella tendería puentes con el Congreso Federal, tendería puentes con los secretarios de Estado y obviamente tendería puentes con Claudia Sheinbaum. Agregó algo así como que la gente está harta de peleas, que desea acuerdos y que está en búsqueda de resultados concretos. Me dejó claro que de ganar ella en el Bajío y la exjefa de gobierno a nivel federal, ella sería muy institucional y le apostaría al entendimiento. Vinieron las elecciones del 2 de junio, ya lo sabe usted, arrasó la alianza oficial en prácticamente todo el país y ella obtuvo 51.3% de los votos. Su contrincante Alma Alcaraz, de la coalición PT Morena Verde, 40.85%, y Yulma Rocha de MC, solo el 5.7%. Tomó posesión el 26 de septiembre, es la 9ª gobernadora al hilo del PAN. Hace unos días vi de reojo una nota periodística en la tele, con la imagen de Livia Denise Muñoz Ledo y un cintillo en la parte inferior que decía: Guanajuato presenta acción de inconstitucionalidad de la reforma judicial. Y yo me dije, vaya manera de tender puentes de la flamante gobernadora. Pero atención, la demanda de controversia contra el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución fue presentada el 25 de septiembre a las 11 de la noche con 57 minutos. El último día, en los últimos minutos, de Diego Sinué. Él promovió la acción legal a través de su abogado Héctor Ortiz Polo. Livia sí tenderá puentes con Sheinbaum. Eso espero, por el bien de Guanajuato. Uno de los grandes enigmas para los mexicanos es qué pasó con el Mayo Zambada. Todo indica que uno de los hijos del Chapo Guzmán lo secuestró y lo traicionó entregándolo a las autoridades de los Estados Unidos, a cambio de que le disminuyeran las penas a su papá, a su hermano y a él mismo. En medio de todo este galimatías quedó Rubén Rocha Moya, el gobernador del estado de Sinaloa. ¿Quién es el gobernador de Morena?
Rubén Rocha Moya, un gobernador bajo la sombra del crimen y el distanciamiento de la Cuarta Transformación. Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, ha visto su administración envuelta en polémicas debido a sus presuntos vínculos con los Chapitos, una facción del cártel de Sinaloa. Aunque el gobernador ha negado estos lazos, las investigaciones que enfrenta y la creciente violencia en la región han puesto su mandato bajo escrutinio. Lo que agrava la situación es el distanciamiento de la Cuarta Transformación, movimiento político al que Rocha pertenece, pero que ha sido criticado por no brindar suficiente respaldo a su gobierno. Rocha llegó a la gubernatura en 2021 con el apoyo de Morena y de Andrés Manuel López Obrador, pero ha ido perdiendo el respaldo de su propio partido. Las acusaciones de complicidad con el crimen organizado han debilitado su legitimidad, mientras su administración enfrenta problemas de seguridad y gobernabilidad. A pesar de los esfuerzos por mantener una imagen de transparencia y compromiso con la seguridad, la cercanía entre el cártel de Sinaloa y las instituciones locales es un reto constante para su mandato. El abandono de la Cuarta Transformación a Rocha se ha hecho evidente en los últimos meses. A medida que las investigaciones avanzan, se observa una disminución del apoyo federal a su gobierno. Aunque Rocha sigue defendiendo su postura, los crecientes cuestionamientos por la falta de acciones contundentes contra el crimen organizado y su posible involucramiento en redes de poder han minado su credibilidad dentro de su propio movimiento político. La imagen de Rubén Rocha, que en algún momento se proyectó como un defensor de los valores de la Cuarta Transformación, se ha visto comprometida por el entorno de inseguridad en Sinaloa y su aparente cercanía con sectores cuestionados. El futuro político del gobernador dependerá en gran medida de las investigaciones en curso y de si logra desvincularse de las acusaciones, mientras navega en un escenario político adverso donde incluso sus antiguos aliados comienzan a darle la espalda. ¿Usted quiere participar como colaborador y patrocinador de este espacio de investigación periodística? Contáctenos. Y le agradecemos que desde el primer programa en la primera temporada, nuestro sponsor es el Selecto Club 51 en lo más alto de la Torre Mayor. Muchas gracias. Aprecio que acuda a mi llamado Javier Oliva, uno de los especialistas en materia de seguridad más renombrados. Hay muchos charlatanes en esto, pero de los más estudiosos. Y por cierto, aunque eres muy joven, querido Javier, con muchos años de antigüedad, especializado en la Sedena, en la Marina y en cómo se ha movido este tema de la inseguridad en nuestro país. ¿Cómo has estado, Javier? Muy bien, muy contento de que me hayas invitado. Y lo hago, Javier, con la intención de que le expliques a nuestro amplio público qué opinas, así a bote pronto, de este plan de seguridad que se presentó en la mañanera, ahora tiene apellido, del pueblo, con la presidenta y el señor Omar García Harfuch, que es el nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. ¿Te gustó? Lo vi, por cierto, muy sencillo, muy práctico y muy entendible, pero ¿te gustó a ti? Sí me gustó en términos de que hace una propuesta, no es propiamente ni una estrategia ni un programa, es una propuesta de arranque que es indispensable para la situación que se vive en varias partes del país. Y si nos da tiempo, dividí preparándome para esta oportunidad, y muchas gracias, divido mi análisis del documento y de la circunstancia en tres. Uno, ¿qué hay de continuidad? Sí. ¿Qué hay de innovación y qué faltó? Vámonos. ¿Qué hay de continuidad? De continuidad, bueno, es el eje 1 al que se refirió el secretario Omar García Harfuch, es a atacar las causas de la criminalidad, es decir, estas zonas castigadas por la pobreza, la marginación, que es una de las principales líneas de argumentación del anterior gobierno. Sin embargo, yo he sostenido que ese es un planteamiento parcial. ¿En qué sentido? En que en los estados de la República que más contribuyen al Producto Interno Bruto, es decir,
los estados más ricos como Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Tamaulipas, son los que tienen la violencia y no los estados de la República que tienen, digamos así, cinturones de... Lo tienen por cercanía a Estados Unidos para el trasiego de negocios a la Unión Americana. No necesariamente por, sino también son productores agrícolas, ¿no? Transporte, comercio, y ahí es donde está ubicada lamentablemente los principales focos de violencia. Entonces, esta asociación que a mí me parece a veces un poco precipitada, asimilar pobreza con probabilidades delictivas, habría que... Como no hay una oportunidad, ya eres delincuente en potencia. Exacto, ¿no? Muchachas y muchachos que potencialmente pueden ser enrolados a las actividades no solo del crimen organizado, sino de la delincuencia común, que este es otro dato importante que a mí me parece que hace falta analizar, lo veremos al final, si me lo permites. El 95% de los delitos que se cometen en México son delitos del fuero común, es decir, asalto a transporte urbano, robo a transeúnte, a negocio, en fin, ¿no? Es decir, no tenemos un común denominador de drogas en toda la República. Claro que no. Claro. Qué bueno que lo dices. Ese fue uno también de los problemas en el diagnóstico, cuando dicen vamos a atender estados de la República. A ver, lo que está sucediendo en la capital de Sinaloa, Culiacán, y algunos municipios colindantes con el estado de Durango, no significa el estado de Sinaloa. Claro. ¿No? Sí, o Guanajuato, Salamanca, Celaya, Irapuato, no es San Miguel de Allende. Sí, no, y no es todo el estado, ¿no? Entonces, a mí me parece, hay un sociólogo peruano que habla de un término que me parece muy adecuado, que es el de acupuntura urbana, es decir, intervenciones muy precisas en un tiempo determinado, pero con la idea de justamente restablecer el funcionamiento del sistema social local. Eso destacarías por la parte de la continuidad del gobierno López Obrador. Y la Guardia Nacional. Claro. Que ese fue el segundo eje. Claro. Que es un poco extraño que el secretario hable de una instancia que ya formal y además constitucionalmente ya forma parte del mayor conjunto de la Sedena, ¿no? Ahora, la primera parte dices continuidad. La segunda establecías que se llama y la innovación. ¿Qué hay de nuevo en este proyecto? Mira, básicamente hay dos cosas. Una, como expresión de una de las formas más eficientes de hacerle frente a cualquier tipo de actividad delictiva, es la inteligencia. Y con la inteligencia se requieren aparatos técnicos. ¿Qué es lo que criticaban a Calderón? Que él atacó, pero no había inteligencia. No había inteligencia. En la avispero, ¿te acuerdas cuando te entrevistaba hace ya mucho tiempo? El avispero a punta de manguerazos. Sí. Eso está mal, ¿no? No, claro, porque no tienes elementos, es decir, no tienes, por ejemplo, la georreferenciación. ¿Qué quiere decir? ¿En qué lugar se comete un delito? ¿Con qué frecuencia y qué hora? Y en aquella época no había tanta tecnología como ahora. Entonces ahora se va, el secretario anunció la creación de la Subsecretaría de Inteligencia, llamó también o anunció la creación del Sistema Nacional de Inteligencia, que son dos aspectos que me parecen importantes, y señaló, no quiere decir que porque son órganos autónomos, ya no es la autonomía del Estado de la República, un análisis a fondo, si es necesario una reestructuración de las fiscalías, es decir, del Ministerio Público. Eso es fundamental. Indispensable. Hablando de inteligencia, los narcos usan el WhatsApp. Los narcos hacen sus juntas en Zoom. Los narcos usan drones. Usan drones, es decir, el sistema de videovigilancia. Es decir, ellos también han tecnificado su manera de trabajar. En Sonora acaban de desmontar una cadena o una serie de cámaras de videovigilancia de los narcos, de los bancos, monitorizada por los delincuentes. Es decir, ellos estaban revisando que no viniera el policía, que no viniera la incautación, etc. Sobre todo el transporte de carga hacia la frontera para extorsión. Entonces, aquí en la innovación es inteligencia. Ajá. ¿Y qué más? Inteligencia, y te digo, este apunte hacia las fiscalías. Hacia las fiscalías, que eso me parece fundamental. Así es. Porque si no se integra buena carpeta de investigación o hay corrupción, vale gorro, ¿no? Y el tercer punto es hacia dónde vamos. ¿Qué dices, querido Javier? Mira, faltan tres cosas que me parecen muy importantes. No hay una sola mención al aspecto internacional. No, ni siquiera aparece. No. Y a mí la ubicación privilegiada que tiene nuestro país en términos de geopolítica, ¿no? Yo le llamo las dimensiones de la seguridad, que así se llama el seminario que coordino en la UNAM, va de Colombia a Canadá.
¿no? Entonces, México está justo ubicado propiamente dicho en la mitad. Entonces, México tiene un papel muy importante en el concierto de la seguridad regional. Eso ni siquiera se mencionó. Y también un problemón. Estamos a un costado del mercado consumidor más grande del planeta. Bueno, y déjame hacer un análisis un poco más de fondo. En la reunión de la Organización del Tratado Atlántico Norte, que se reunió en junio pasado, hubo cambio de secretario general, pero ahí se anunció la aprobación de un presupuesto de $45,000 millones para las Fuerzas Armadas de Ucrania para el 2025. ¿Qué quiere decir esto? Una obviedad, que vamos a llegar al tercer aniversario de la invasión rusa a Ucrania. Pero un dato fundamental: sí, Canadá y Estados Unidos son nuestros principales socios comerciales, pero son los dos principales socios de la OTAN. Claro, ¿no? Entonces México, en un proceso de vulnerabilidad o de debilitamiento, que esperemos que se contenga al menos, puede ser un flanco de preocupación para la geopolítica internacional. Entonces, ¿te preocupa que no se haya hablado de nuestro entorno de naciones, nuestra posición geopolítica, geográfica? ¿Eso te preocupó? ¿Qué más? La otra, las policías municipales otra vez están fuera del esquema de análisis, ¿no? Y cuando se habla de policías municipales, usualmente el lugar común, es decir, denle más armamento. No solamente es eso, ¿no? Es decir, México desde hace años, y tú conoces muy bien el tema del sistema político mexicano, vive una tensión estructural muy seria desde hace décadas. La representación política la tenemos desconcentrada, es decir, tenemos gobernadoras y gobernadores de distintos partidos, alcaldes, alcaldesas, congresos, tenemos una vida democrática de representación política muy dinámica, pero, y esto es lo más grave, pero tenemos una crónica concentración del recurso fiscal, ¿no? Es decir, tenemos representación política, pero tenemos una clara concentración de la decisión de cómo se distribuye el dinero. Que es el presidente de la República. Lo vemos de manera lastimosa, y va a venir ahora con la discusión del presupuesto para el próximo ejercicio fiscal. Van a venir las gobernadoras y gobernadores a pedir cita a los diputados para el momento de la discusión del presupuesto. Esto te habla de un clarísimo centralismo fiscal. Entonces, ¿qué hace la autoridad local, el municipio, sin recursos para hacerle frente a la inseguridad? Entonces, no es un asunto de que las policías municipales son corruptas o están... Hay municipios que tienen una patrulla y se están estartalando. Según mis estudios, hay 208 municipios en el país que no tienen ni un policía, ¿no? Entonces, lo que le pasa al país en términos de inseguridad pública de manera estructural también son decisiones presupuestales de la Federación, son decisiones parlamentarias, es decir, no es un asunto de capacidad o incapacidad, además, ¿no? A nivel local, eso es real. Pero también hay un contexto importante que ojalá, ¿no? Bueno, finalmente todos los comienzos, como cuando te enamoras, empiezas un nuevo trabajo, te cambias de casa, todos los comienzos son entusiastas, ¿no? Esperemos que se mantenga, ¿no? Deja aprovechar este momento de un poquito de risas, porque hay un grupo de personas, y en particular damas, que dicen: es mi crush, el señor Omar García Harfuch. Pero yo digo, a ver, bájenle un poquito. Ni es Superman, ni con su llegada vamos a resolver el grave problema. No estamos exagerando en este personaje que, si bien bajó los índices delincuenciales de México, ¿lo puede replicar, te pregunto, en toda la República? Tocas un tema que quería destacar justamente al final, es que no necesariamente tiene que ver con el análisis del documento presentado o la propia conferencia matutina, sino que es una variable que me parece muy importante, que se ha citado poco. A diferencia de otros sexenios, en esta ocasión están llegando a la Secretaría de Seguridad y otras áreas profesionales, ¿no? Conocedores de la materia. Ese es un cambio muy importante. García Harfuch es un policía de larga cada nieto de general, ¿no? Sí, no, y no obstante su juventud, tienes a una profesional o sea, ¿te gusta? Él sí es un especialista. Hay una mujer especialista en el secretariado, ¿no? De Seguridad Pública, se concentra la información. Hay un especialista en el Centro Nacional de Inteligencia, ¿no? Que viene de ser jefe de la Policía de Investigación. Entonces, me parece que ese sí es un plus con referencia a las improvisaciones, voluntarismos, ocurrencias. Pero también te dirían, García Luna también era un especialista, empezó en el CISEN desde niño. Sí, pero esas son, pero te faltan las áreas de inteligencia. Claro. Te falta... O sea,
aquí te gusta porque todos son especialistas. Y esperemos a ver a quién designan en la unidad de inteligencia financiera, por ejemplo, ¿no? Es decir, Pablo Gómez no lo es. No, bueno, a eso me refiero, justamente. Ahí fue un premio, un gran político. Yo lo quiero mucho, es amigo personal, sí, pero no sabe de este asunto. Exactamente, entonces a mí me parece que eso es lo que hoy, lo que está haciendo la presidenta Claudia Sheinbaum, me parece que sí marca una diferencia con anteriores administraciones, sí, porque en su conjunto se ha dedicado a seleccionar, a designar a personas que tienen antecedentes, que tienen capacidades y que han demostrado su... Doctor Oliva, hay una manera muy sencilla de saber si funcionó el plan y si estos especialistas comandados por Omar García Harfuch, el general Trevilla, ¿cómo se llama el secretario de la Marina? Pedro Raimundo Morales Ángeles. Si sirvieron o no sirvieron, si funcionó o no, es número de homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes. ¿Cuándo crees que podemos ya hacer una evaluación? Porque con lo que acabamos de ver, nada más en Chilpancingo decapitan, o sea, aparte ya es cada día más violento el asesinato, lo degüellan y lo dejan ahí encima del toldo en la cabeza. ¿Cuándo crees que debe ser un corte para que te vuelva a invitar? Mira, es un convencionalismo hablar de los 100 días. Quien fijó esta fue ella, ¿no? Fue John F. Kennedy. Okay. Cuando él llega como presidente después de haber derrotado en las elecciones presidenciales a Richard Nixon, claro, después del famoso debate. Fue el primer debate televisado. ¿Correcto? Exactamente, lo sabes muy bien, digo, porque todavía ni nacías, pero lo cierto es que cuando él establece esta marca de los 100 días, ¿no? Entonces, me parece que 100 días para ese tema es demasiado, pero sí tienen que comenzar a haber acciones disuasivas, eso se tiene que comenzar a notar, ¿no? Es decir, acciones que vayan encaminadas justamente, y no solo a los delitos obviamente de alto impacto, sino yo insisto, a los delitos del fuero común, que son los que más lastiman a la población. Rápidamente, su primera actividad, viaja con todo el gabinete de seguridad a Culiacán, ¿te gustó? Sí, ¿te refieres a la presidenta? No, me refiero a Omar García Harfuch. Después de la presentación, la presidenta fue a Acapulco, perdón. Correcto, y viajan a Culiacán, inclusive la fotografía es impactante, ¿no? Está caminando, sí, atrás hay unos Homers blindados, pero va caminando con el general Trevilla, va caminando. ¿Te gustó esa acción, digamos, narcos, ya párenle, porque aquí viene una cantidad enorme de soldados y aquí se va al poder? Bueno, para comenzar se trata de demostrar que la soberanía de la geografía de nuestra seguridad nacional la tiene el Estado. Correcto. Ese es el primer mensaje. Aquí mando yo, ¿no? Es el Estado. Claro. Pero además muy interesante porque además el general Trevilla trae lo que se llama el uniforme pixeleado o de campaña. Sí. Entonces trae el uniforme de... Sí, como soldado raso para hablar del lado táctico operativo. Correcto. Con la máxima autoridad civil en materia de seguridad pública. Claro. Entonces la imagen, el mensaje que se envía... Sí, impactante. Y caminando, ¿no? Entonces sí me parece que es un buen dato en lo que se... Claro, que no se limita a la imagen, ¿no? Claro. Tiene que haber una serie de medios. Y hay un dato interesante. Cuando vemos la gráfica de homicidios dolosos, el estado más violento, repito, homicidios dolosos por cada 100,000 es Guanajuato. Ahí entiendo que ahorita me explicarás ya para concluir que es el tema del huachicol. Perforan los tubos y hay un gran negocio por ahí, ¿no? No es narcotráfico, pero esa tarde del primer día, ya después de presentar el plan, reciben las oficinas de la Secretaría de Seguridad aquí en la ciudad a Livia Denise García Muñoz Ledo, la gobernadora de Guanajuato. También una señal importante, ¿no? Desde luego, porque si algo se caracterizó el sexenio pasado fue del poco o escaso diálogo, tanto en términos de frecuencia como de calidad, entre el presidente de la República y representantes políticos de otros partidos. Claro. Es decir, en este caso es Acción Nacional, ¿no? Así es. Bueno, y insisto, ya lo sabe nuestro auditorio, ahí es otro tipo de violencia. Claro, pues, los criminales se desprenden, ¿no? Empiezan con huachicol y hacen derecho de piso, secuestro y todo. Javier, hagamos un corte, así como tú lo propones, para evaluar al almirante, el secretario almirante, al general secretario y a Omar García Harfuch. Te vuelvo a invitar, ¿te parece correcto? Me encantado, pues ya lo dijiste en público, ¿eh? Y bueno, está grabado. Está grabado y no te puedes rajar. Ni yo no me puedo rajar. Continuamos. Por muchos años, el problema económico era el problema número uno de los mexicanos. No alcanzaba para comer.
de verdad, desnutrición, de verdad, gente que moría de hambre. Pero hoy el grave problema nacional que nos pega a todos, no importa si eres rico o pobre, es el problema de la terrible inseguridad. Y hemos llegado a niveles verdaderamente trágicos. 2 datos. El sexenio de Andrés Manuel López Obrador es el sexenio más violento de la historia de México. Y número 2, ya vieron lo que pasó en Chilpancingo, la capital de Guerrero. A escasa una semana de haber rendido protesta como alcalde, matan, asesinan, decapitan a su presidente municipal. Es un reportaje de alcaldes y gobernadores. La estrategia de seguridad de Claudia Sheinbaum, inteligencia y prevención. Claudia Sheinbaum, en su rol como presidenta de México, ha delineado una estrategia de seguridad basada en la inteligencia y la prevención social, en lugar de recurrir a la confrontación directa con el crimen organizado. Mantendrá la Guardia Nacional bajo control militar, pero con un enfoque más fuerte en derechos humanos y formación. Su estrategia también pone énfasis en abordar las causas estructurales de la violencia, como la pobreza y la falta de oportunidades, a través de programas sociales que busquen prevenir la delincuencia en sectores vulnerables. Además, Sheinbaum priorizará la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y fortalecerá la colaboración con Estados Unidos, particularmente en la lucha contra el tráfico de armas y drogas. A pesar de los enormes retos que enfrenta el país, Sheinbaum apuesta por una estrategia que, si bien mantiene la esencia de políticas previas, busca hacer ajustes clave para reducir los niveles de violencia y devolver la paz a las regiones más afectadas. Su enfoque integral podría marcar una diferencia significativa, pero el éxito dependerá de su implementación y el apoyo social y político que logre movilizar en los próximos años. Si observamos la gráfica de los homicidios dolosos en la República Mexicana, una de las ciudades, uno de los estados más seguros es Yucatán y el más violento es Guanajuato. Pero esto va variando y ahora nos preocupa lo que está pasando en el estado de Guerrero. Por muchos años, el lugar de la diversión, el lugar de la fiesta, el lugar de las bodas. Y ahora es noticia internacional porque al alcalde de la capital lo decapitaron. Su cabeza es el sello de la casa criminal. Dejaron la cabeza en un toldo de una camioneta blanca. Es un análisis de alcaldes y gobernadores. Guerrero y Chilpancingo, la violencia arraigada en un contexto complejo. La creciente ola de violencia que afecta al estado de Guerrero y su capital, Chilpancingo, tiene sus raíces en una combinación de factores históricos, sociales y criminales que se han intensificado en los últimos años. El asesinato del alcalde de Chilpancingo es solo un trágico reflejo de la escalada de violencia en una región marcada por décadas de conflictos y la presencia de grupos delictivos. Guerrero ha sido históricamente una zona de alta marginación, donde la debilidad de las instituciones estatales ha permitido que grupos criminales llenen vacíos de poder. La fenomenología de la violencia en Guerrero se remonta a luchas agrarias y políticas desde el siglo XX, pero se ha transformado con la aparición de cárteles de droga, guerrillas y bandas delictivas que compiten por el control de territorios estratégicos para el narcotráfico. La Sierra de Guerrero es uno de los principales corredores para la producción y tráfico de drogas, lo que ha generado una feroz disputa entre grupos criminales, como los Ardillos, los Rojos y fracciones del Cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG. Chilpancingo, al ser la capital del estado, se ha convertido en un escenario clave en estas disputas territoriales. Además de su ubicación estratégica, la ciudad es un símbolo del poder político en Guerrero, lo que ha llevado a que funcionarios y alcaldes estén en la mira de grupos delictivos que buscan controlar tanto la economía formal como la informal, incluidos los recursos provenientes del crimen organizado. La violencia no solo afecta a las autoridades, sino también a comerciantes, transportistas y ciudadanos comunes, que son víctimas de extorsión y secuestro. La fragmentación de los grupos criminales ha intensificado la violencia. A diferencia de los cárteles nacionales que operan con estructuras más centralizadas, las organizaciones criminales en Guerrero tienden a ser más locales y menos cohesionadas, lo que genera conflictos constantes entre células rivales. Estos enfrentamientos han dado lugar a un entorno de violencia impredecible, donde la vida cotidiana se ve constantemente interrumpida por balaceras, bloqueos y asesinatos. La muerte del alcalde de Chilpancingo es una muestra de cómo estas organizaciones buscan enviar mensajes de control a la clase política. Las respuestas gubernamentales han sido, en su mayoría, reactivas y limitadas. Aunque se han implementado operativos militares y policiales, como el despliegue de la Guardia Nacional, estos esfuerzos han tenido un impacto limitado debido a la profunda complicidad entre autoridades locales y grupos delictivos.
La corrupción y la debilidad institucional han sido obstáculos para implementar soluciones efectivas, lo que perpetúa un ciclo de violencia y desconfianza entre la población y las autoridades. La situación en Guerrero y Chilpancingo plantea desafíos enormes para el gobierno federal, especialmente en términos de establecer un verdadero Estado de Derecho y desmantelar las redes de complicidad entre el crimen y el poder político. Sin un enfoque integral que aborde tanto las raíces socioeconómicas de la violencia como la corrupción institucional, la espiral de violencia parece destinada a continuar, afectando a todas las capas de la sociedad guerrerense. El mapa del crimen organizado en México, el legado de López Obrador y los desafíos para Sheinbaum. El panorama del crimen organizado en México, al cierre del mandato de Andrés Manuel López Obrador, está marcado por la consolidación de territorios bajo el control de los grandes cárteles, especialmente el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. A pesar de la política de abrazos, no balazos, implementada por López Obrador, estos grupos han seguido expandiendo su influencia, fragmentando el país en zonas donde controlan economías ilegales, como el narcotráfico, la extorsión y el secuestro. El Cártel de Sinaloa, bajo la dirección de Los Chapitos, ha mantenido su presencia predominante en estados como Sinaloa, Sonora y Chihuahua, extendiendo su red de influencia hacia la frontera con Estados Unidos. Mientras tanto, el CJNG, encabezado por Nemesio Ceguera, alias El Mencho, ha consolidado su control en Jalisco, Michoacán y Veracruz, expandiéndose también hacia la costa del Pacífico y el Bajío, áreas clave para el tráfico de drogas y armas. El mandato de López Obrador dejó un país con el crimen organizado en expansión, aunque bajo un enfoque de evitar el enfrentamiento directo con los cárteles. Esta estrategia, aunque redujo los operativos militares que causaban violencia en las calles, permitió que los cárteles continuaran sus operaciones sin una oposición frontal, lo que derivó en una mayor capacidad de los grupos criminales para controlar territorios. En estados como Guerrero, la violencia sigue escalando, con múltiples cárteles y grupos locales disputándose rutas de narcotráfico y control territorial. El Cártel del Noreste y los Zetas aún operan en Tamaulipas y el noreste del país, donde las confrontaciones entre ellos y las fuerzas de seguridad han resultado en violentos enfrentamientos. La familia michoacana y los Vallagres también mantienen presencia en el centro del país, aunque debilitados por la ofensiva del CJNG. El futuro para la presidenta Claudia Sheinbaum presenta un desafío inmenso. Debe decidir si mantiene la estrategia de no confrontación directa con los cárteles o si opta por una nueva vía para recuperar el control del territorio nacional. Con los grupos criminales cada vez más arraigados en el poder local y una estructura estatal debilitada por la corrupción y la ineficacia, Sheinbaum enfrenta la compleja tarea de estabilizar la seguridad en un país fragmentado por el crimen organizado. Expertos internacionales señalan que la próxima administración deberá reforzar la colaboración con Estados Unidos para frenar el tráfico de armas, elemento que ha permitido a los cárteles expandir su poder de fuego. Además, Sheinbaum necesitará reconstruir la confianza en las instituciones locales, muchas de las cuales han sido capturadas por los intereses del crimen organizado. Parte fundamental de la producción de este espacio periodístico libre es nuestro equipo técnico. ¿Quiénes son ellos? La compañía. A ellos por su patrocinio, muchísimas gracias. Amigas, amigos, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por su sintonía. Le quiero recordar que en cualquier lugar y en cualquier momento puede teclear en su ordenador, en su tableta, en su teléfono www.alcaldesigobernadores.mx. Le agradezco de verdad sus preguntas, su participación en redes sociales. Una de ellas es quiénes son nuestros patrocinadores, la compañía y el piso 51. Si quieres ser sponsor
de este programa periodístico de investigación libre, por favor contáctenos. Y les recuerdo, la próxima semana será el programa número 16, el último de la segunda temporada. Nos encontramos la próxima semana en punto de las 7 de la noche, tiempo del centro de la República. Mi nombre es Gustavo Rentería y los invito como siempre a que juntos hagamos mejores noticias para un mejor México. Pásenla bien. Adiós.